Un bloque de 20 kilonewtons de peso se encuentra suspendido en los nudos D y E de la armadura, mediante dos cables inextensibles. Calcular las fuerzas en las barras AC, BC y BD, utilizando el método de las secciones, e indique si las fuerzas son de tracción o compresión. Tenemos en A un pasador, cuyas reacciones son de 20 kilonewtons tanto la horizontal como la vertical. En B, el rodillo genera una reacción horizontal de 20 kilonewtons. El detalle de la determinación de estas reacciones lo puede usted consultar en la resolución del ejercicio del tema anterior. ¿Era necesario calcularlas? Vamos a identificar las barras para el análisis. En este caso se pide el axil de las barras AC, BC y BD. Como nos piden el axil de determinadas barras, el método adecuado es el de las secciones. Como usted conoce, en este método hacemos un corte imaginario de la armadura, tratando de afectar a las barras en estudio. En este caso es el corte AA. Este corte divide la armadura en dos zonas, la izquierda y derecha respectivamente. ¿Qué zona debemos elegir? Como se indicó, debemos elegir un tramo. En esta oportunidad estamos tomando el tramo de la derecha. Bien, como usted observa, al considerar este tramo, las reacciones no son necesarias, no las vamos a usar. Si por el contrario usted hubiese elegido el tramo izquierdo, sí las necesitaría. Al hacer el corte, afectamos a las barras AC, BC y BD. Naturalmente, no conocemos cómo trabajan estas barras. Asumiremos que todas están trabajando en tracción. Vamos a determinar el axil de la barra BD. Para esto usamos la siguiente ecuación: suma de momentos alrededor del nudo C. ¿Por qué? Al aplicar momentos en C, anulamos el axil de las barras AC y BC. Por lo tanto, tendremos que solamente estaría generando momento el axil de la barra BD multiplicado por la distancia, el giro en sentido horario. También generará momento la carga aplicada en el nudo E, multiplicando 10 por la distancia 1.2 y tomando en cuenta que el giro será en sentido horario. De esta ecuación despejamos BD. Hemos determinado el axil de la barra BD. Como nos ha quedado un valor negativo, esto indica que la barra BD trabaja en compresión. Como inicialmente habíamos supuesto que la barra estaba trabajando en tracción, este resultado hará que tengamos que considerar lo contrario. Es decir, la barra BD tiene un axil de 13.333 kilonewtons trabajando en compresión. Vamos a determinar el axil de la barra AC. Para ello necesitamos primero determinar el ángulo alfa. Tenemos que alfa es el arco tangente de, en este triángulo en color amarillo,
cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Tenemos el valor de 36.86989764 grados, que como usted puede observar corresponde al triángulo conocido, el triángulo 3, 4 y 5. De este ángulo necesitamos básicamente dos funciones, que son el seno y el coseno. Bien, como ya hemos determinado el seno y el coseno de alfa, procedemos a calcular momentos alrededor del nudo B, con la idea de que estamos anulando al axil de dos barras, BC y BD. Bien, a la barra AC le corresponde el axil, que le estamos asumiendo que trabaja en tracción. Este axil lo desplazamos hasta el nudo A y lo descomponemos en su componente horizontal, que será AC por el coseno de alfa, y la componente vertical, que será AC por el seno de alfa. Al tomar momentos en B, la componente horizontal genera un giro alrededor de este nudo en sentido antihorario, multiplicando esta componente por la distancia. La componente vertical no genera momentos alrededor del punto B, porque la línea de acción de esta componente pasa por el punto B. Tenemos que considerar la carga aplicada en D de 10 kilonewtons multiplicado por la distancia. El giro es horario, por eso estamos tomando con valor negativo, y a la carga aplicada en E multiplicado por la distancia, 2.4. De esta segunda ecuación, despejando, obtenemos el valor AC, es decir, el axil de la barra AC. Esta barra trabaja en tracción, puesto que el resultado nos ha quedado positivo. Confirma lo que inicialmente habíamos considerado. La barra AC trabaja en tracción y su axil es de 25 kilonewtons. Nos queda por determinar el axil de la barra BC. Tomando momentos en el nudo E, anulamos el axil de las barras AC y BD. Por lo tanto, aplicando el principio de transmisibilidad, desplazamos la barra BC al nudo B y lo descomponemos en su componente horizontal, que será BC por el coseno de alfa, y la vertical BC por el seno de alfa. Como vamos a tomar momentos en E, vemos de que la componente vertical generará un momento en sentido antihorario. La componente horizontal ya no genera momentos porque su línea de acción pasa por E. La carga de 10 kilonewtons aplicada en D también genera un momento en sentido antihorario. La carga aplicada en E no genera momento. De esta ecuación despejamos y determinamos BC, que observamos nos queda un valor negativo. Si nosotros tenemos valores negativos después de haber asumido que el axil de la barra era en tracción, es un indicador. Significa que la barra BC trabaja en compresión. Por lo tanto, tenemos que el axil de la barra BC es 8.333 kilonewtons en compresión. Hemos logrado determinar el axil de estas tres barras. AC 25 kilonewtons en tracción, BC 8.333 kilonewtons en compresión y BD 13.333 kilonewtons también en compresión. Gracias.